Hola alumnos, bienvenidos a un nuevo video donde vamos a ver la derivación implícita. Entonces, ¿qué es esto de derivación implícita? Solamente esto va a ser una técnica para calcular la derivada y' igual a derivada de y con respecto a x, cualquiera de las dos es notación, cuando no es posible obtener un despeje de y en términos de x, es decir, y igual a f de x, de la ecuación f de x, y igual a 0. Entonces, podríamos entenderlo así, ¿no? Si tenemos una ecuación de donde no se puede hacer el despeje de y en términos solamente de x, así como esta, entonces para eso sirve esta técnica de derivación implícita, para calcular la derivada de y con respecto a x. Entonces, veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos un primer ejemplo donde nos dicen calcular y' de esta ecuación, ¿no? La técnica de derivación implícita consiste en lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, la ecuación x a la cuarta más y a la cuarta igual a x al cuadrado y al cuadrado, consiste entonces en derivar miembro a miembro ambos lados de la ecuación, ¿no? Así, debemos derivar de esa forma. Cuando nosotros hacemos la derivación, nos damos cuenta que la derivada en el primer término se va a repartir para los dos términos, ¿no? O sea, sería así, x a la cuarta, pero derivada más y a la cuarta derivada. En el otro lado tendríamos la multiplicación, ¿no? O sea, el producto de funciones aplicado su derivada. O sea, teníamos dos funciones como estas. Entonces, la regla del producto establece lo siguiente. Va a ser la derivada del primero multiplicado por el segundo más el primero multiplicado por la derivada del segundo. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el planteamiento que vamos a tener que hacer aquí. Ahora, derivamos en el primer miembro de la ecuación. Y esto sería así, ¿no? Eh, 4 veces x al cubo sería el primer término. Y el siguiente sería de esta forma, mira. A ver, recordemos algo muy interesante. Si nosotros teníamos y igual a f de x, pero todo esto estaba elevado, por ejemplo, a la cuarta, ¿cómo era la derivada de y? Sería 4 por f de x, todo esto elevado al cubo, pero todavía por algo muy importante. Ese algo es justamente la derivada de la función x. Y justamente esto mismo debemos aplicar en esta parte de la derivación, ¿no? Ahora nos toca derivar a y a la cuarta. Entonces eso será 4 veces y al cubo, pero todavía multiplicado por la derivada del argumento, porque este y todavía depende de x. Igualito vamos a hacer en el segundo término, en el segundo miembro de la ecuación. Bueno, el primero sería 2x, ¿no? Multiplicado por y al cuadrado más x al cuadrado, y la derivada de y al cuadrado sería 2 veces y. Pero como y todavía no es el último x, sino todavía depende de x, multiplicado por y', ¿no? Ya tenemos entonces el planteamiento hasta ahí. Esto quedaría escrito de la siguiente forma, ¿no? Bien, a ver, ordenemos mejor esto. Tendríamos 4 veces x al cubo más 4 veces y al cubo multiplicado por y'. Esto sería 2 veces x, y al cuadrado. Aquí ordenamos un poco más 2 veces x al cuadrado y multiplicado por y'. Vamos a juntar todos los términos que tengan y'. En este caso tenemos aquí un término que tiene al y', ¿no? Y en el otro lado también aquí tenemos al término que tiene al y'. Vamos a juntarlos en un solo lado, de tal manera que este término pase al lado izquierdo. Entonces te quedaría así, 4 veces x al cubo, 4 veces x al cubo, menos 2 veces x, y al cuadrado, y aquí te quedaría 2 veces x al cuadrado y, multiplicado por y', que ese y' lo vamos a factorizar luego, menos 4 veces y al cubo y'. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Todavía podemos poner así. En este lado podríamos factorizar 2 veces
x. A ver qué sucede si factorizamos 2 veces x. 2 veces x, aquí te quedaría 2 veces x al cuadrado menos el valor de y al cuadrado, ¿no? Igual, en el otro lado también factorizamos al y' y te quedaría así. 2 veces x al cuadrado y menos 4 veces y elevado al cubo. De donde haciendo el despeje de y', te estaría quedando así. 2 veces x multiplicado por 2x al cuadrado menos y al cuadrado. Y en el denominador, bueno, toda esta expresión, ¿no? Y de aquí lo que podemos hacer es factorizar un 2 veces y. 2 veces y te quedaría solamente x al cuadrado menos 2 veces y al cuadrado, ¿no? Bueno, de aquí todavía un último cálculo para simplificar todo esto y te estaría quedando x sobre y multiplicado por 2x al cuadrado menos y al cuadrado y todo esto sobre x al cuadrado menos 2 veces y al cuadrado. Esa sería entonces la derivada de esa ecuación, ¿no? La derivada de y, o sea, el y'. Esto, la notación también que le podríamos dar es derivada de y con respecto a x. Empecemos entonces, ¿cómo sería el cálculo de esta derivada? Ya sabemos que debemos aplicarle derivada a ambos lados de la ecuación. Entonces sería así, ¿no? X seno de y derivada menos el coseno de y derivada más el coseno de 2 veces y derivada, ¿no? Y esto sería igual a 0. Aquí entonces tenemos un producto de funciones donde vamos a aplicar la regla del producto, ¿no? Entonces sería la derivada del primero, 1, multiplicado por el segundo, que sería seno de y, más el primero por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería coseno de y. Pero fijarte que este argumento no es el último x, sino es un y que depende de x. Es por eso que todavía me queda aquí multiplicar por la derivada de y. Menos, aquí sería el seno de y. Derivada del coseno sería menos seno. Con este menos ya se volvería más, ¿no? Más seno de y, pero todavía multiplicado por el y'. Recuerda la propiedad de la cadena que hemos visto antes, ¿no? Luego, más. Sería derivada del coseno es menos seno de 2 veces y, pero multiplicado por la derivada de 2 veces y. La derivada de 2 veces y sería simplemente 2 veces el y', ¿no? Igual a 0. Listo, ordenando mejor todo esto, te queda así. Seno de y más x coseno de y multiplicado por y' más seno de y por y', y luego esto sería menos 2 veces seno de 2 veces y multiplicado por y' igual a 0. Entonces ahora debemos factorizar todos los términos que tengan y', ¿no? En este caso sería este término y este término. Todos tienen y'. Entonces despejamos también. Rápidamente sería seno de y más, a ver, factorizamos y' y te estaría quedando x por el coseno de y más el seno de y menos 2 veces seno de 2 veces y. Esto igualado a 0. Y prácticamente aquí ya tendríamos la respuesta, ¿no? Despejando y', te estaría quedando menos el seno de y todo esto dividido por x coseno de y más seno de y menos 2 veces seno de 2 veces y. Y esto también sería por notación derivada de y con respecto a x, ¿no? Eso es lo que nos piden calcular en este ejercicio. Entonces, ya sabes cómo se aplica esta técnica de la derivación implícita para el caso de que si tienes una función f de x, y igual a 0, no sea posible hacer el despeje de esta forma, ¿no? O sea, obtener y en términos de x. Si no se puede hacer eso, derivación implícita es lo que tienes que aplicar.